Buenas tardes. Vamos a iniciar el último de los estudios en esta serie de Esdras 7-9. Hemos estado estudiando dos importantes marcas que encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 9. El primer día del primer mes y el primer día del quinto mes. Vimos que primer día del primer mes, en el año 457 antes de Cristo, Esdras comenzó a salir de Babilonia y llegó a Jerusalén en el primer día del quinto mes del año 457 antes de Cristo. Y estudiamos de qué manera esas dos marcas corresponden con la historia milerita. Describen la experiencia del pueblo milerita cuando llegó el primer desapontamiento y el tiempo de tardanza. En la historia milerita, este primer día del primer mes corresponde con el día 19 de abril de 1844. Y el primer día del quinto mes corresponde con el 15 de agosto de 1844. Y en este estudio vamos a buscar en la Biblia todas las referencias, todas las ocasiones en que se mencione el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes en la Biblia. Y cada una de estas menciones nos va a ayudar a comprender mejor las características de estos dos marcas. Y ya estudiamos que esta es la historia de la parábola de las 10 vírgenes. Aquí es donde se tardaba el esposo y las vírgenes se adormecieron. Aquí es donde las vírgenes fueron despertadas y aquí la puerta se cerró. Esta es la parábola de las 10 vírgenes que en nuestro tiempo se repite durante la primera purificación del templo. Mencionamos que este es el templo adventista del séptimo día. Este es un principio bíblico que Dios comienza a juzgar a su pueblo primero antes de juzgar al resto del mundo. De modo que el primer día del primer mes en nuestro tiempo comenzó a partir del 11 de septiembre del año 2001 y el primer día del quinto mes es una data que aún no conocemos, pero corresponderá con el clamor de medianoche. El clamor de medianoche está simbolizado, esta es una figura, es un símbolo, primer día del primer mes. Vamos a ir en la Biblia, la primera mención que vamos a ver se encuentra en Ezequiel capítulo 29. En sus notas estamos en la página 105. Página 105. Vamos a leer en la Biblia Ezequiel capítulo 29, versículos 17 al 21. E sucedeu que, no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro.
Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de tiro para ele, e nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será recompensa para o seu exército. Obrigado. En este pasaje está explicando que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, él es el rey del norte, va a recibir un pago, un pagamento por la obra que él ha realizado durante este periodo de tiempo. El rey del norte realizó un trabajo durante 1260 años, donde él estuvo reinando del año 538 al año 1798. Este fue el reinado del papado. Y el papado en la Biblia está simbolizado de diferentes maneras. Una de ellas es simbolizado por Asiria, por el rey de Asiria o por el rey de Babilonia. Y estas naciones paganas, Dios las usó para castigar a su pueblo rebelde. Y en esta historia nos dice que Dios va a dar un pagamento al rey como pagamento va a dar un país, una tierra, al rey del norte por el servicio que él realizó durante este periodo. Entonces, esta historia que se encuentra en Ezequiel capítulo 29 se refiere a la caída progresiva de la nación de Estados Unidos de América. Este es Roma papal. Y este es, lo voy a poner así, Estados Unidos de América. Vamos a leer en sus notas, en la página 108, hay una citación del Gran Conflicto, donde nos dice republicanismo y protestantismo. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes ao do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. O Grande Conflito, página 441. Aquí nos está diciendo que la nación que sube de la tierra en el año 1798 es los Estados Unidos de América. En Apocalipsis capítulo 13 se mencionan 2 bestias. La primera bestia sube del mar. En una de sus cabezas tiene una herida como de muerte, una herida mortal. Esta bestia sufrió su herida mortal en 1798. Aquí terminó el reinado de Roma papal. Y aquí en este mismo año comenzó a subir Estados Unidos de América. Y esta nación está representada por
una nación que tiene dos cifes, que son sus dos poderes. Republicanismo es el poder político y protestantismo, que es el poder religioso. Y estos son los dos principios fundamentales de esta nación. Estos dos chifes, en esta historia, esta nación se caracterizó por separar estos dos poderes. Y vamos a leer la siguiente citación que se encuentra en la página 109, una caída progresiva. En la página 109, 110, ok. Es una citación del gran conflicto. Una caída progresiva, ¿no está? No. Ok, sí, mis notas son diferentes, estas son en inglés, perdón. Bueno, es página 389 en inglés. Es la cita. Sí, esa es el mensaje. ¿Dónde? A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápidas havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento, mas essa queda não foi completa. O grande conflito, página 389. En esta citación se describe una caída progresiva de los Estados Unidos de América. En esta historia, la profecía de los 2520, como sabemos, conecta del año 677 al año 1844. Es el declinio progresivo de la tierra gloriosa. Esta fue la tierra gloriosa literal que Dios le dio al Israel antiguo. Conecta con 2520 años más tarde la caída progresiva de la tierra gloriosa espiritual, que es los Estados Unidos de América. En esta tierra gloriosa era la tierra de Judá, que tenía dos poderes, dos naciones, que eran Judá y Benjamín. Esta caída progresiva ocurrió durante los últimos 7 reyes de Judá, comenzando con Manasés y terminando con Sedequías, alrededor del año 588 aproximadamente. Esta caída progresiva de la tierra gloriosa de Judá hay una corrección aquí. Aquí. Son 2520. 2520 años desde del año 677 al año 1844. Estos simbolizan los 7 truenos, simbolizan
la historia del movimiento milerita entre los años 1798 a 1844, 46 años. Y esta es, durante esta historia tenemos que es esta misma historia que tenemos aquí. Tenemos el primer día del primer mes, cuando el primero de estos dos chifes va a ser conquistado. Es este primer día del primer mes, 19 de abril de 1844. ¿Qué ocurrió en esta fecha, en esta data? El primer chife fue conquistado. Este es el protestantismo. Lo que desde 1798, cuando llegó el mensaje del primer ángel, se predicó el Evangelio eterno a las iglesias protestantes, pero las iglesias protestantes no aceptaron comer el libriño que traía el ángel de Apocalipsis 10. Y por esa razón, el 19 de abril de 1844 terminó la purificación del primer templo y es cuando descendió el segundo ángel de Apocalipsis 18:4. Entonces, este ángel, su mensaje es, ha caído Babilonia, está marcando que se ha rechazado un mensaje y como consecuencia el poder religioso de Estados Unidos de América ahora ha sido conquistado. Aquí está describiendo la caída, la conquista progresiva de los Estados Unidos de América. Dios levantó esta nación con el propósito de que fuera la plataforma donde el pueblo de Dios pudiera tener libertad civil y religiosa. Estos dos poderes estaban separados por medio de la Constitución de Estados Unidos. Y de esa manera se garantizó que el mensaje de los tres ángeles pudiera ser pregado y pudiera ser llevado a todo el mundo. Dios proveyó esta tierra para el pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, en la misma forma como Dios había dado la tierra de Judá para su pueblo, la tierra de Palestina, la tierra de Judá. En esta historia, en la historia milerita, Dios colocó al pueblo adventista en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación que iba a garantizar libertad religiosa. Además, Dios le dio prosperidad a esta nación, prosperidad económica, para que el Evangelio pudiera ser pregado a todo el mundo. Pero durante esta historia, vemos que esta nación, que fue la nación que Dios ha favorecido más que cualquier otra, cae progresivamente. Y esta caída es en dos pasos o en dos etapas. La primera es el protestantismo que cayó en el año 19 de abril de 1844. Y esto es lo que el ángel de Apocalipsis 14:8 anuncia, que el poder religioso de los Estados Unidos, las iglesias protestantes, son ahora parte de Babilonia. Y en nuestra historia
se va a completar esta caída. El segundo Shife fue conquistado el 11 de septiembre del 2001. Esto es el republicanismo, que es el poder político. Esto se consiguió cuando se aprobó la ley patriota o el acto patriota. Así es. Entonces, si ustedes recuerdan, en Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, se describe que Babilonia, al fin del mundo, consiste de 3 partes. Apocalipsis 16, 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da Grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. ¿Cuáles son estas 3 partes en que consiste Babilonia al fin del mundo? Eso lo encontramos en el versículo 13, que es, ¿podemos leer el 13? Versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Obrigado. El falso profeta es una de estas 3 partes que constituyen Babilonia. Y es durante esta historia que los Estados Unidos pasa a ser de una nación representada como un cordero que al final va a falar como un dragón. Esta nación está siendo conquistada progresivamente y durante esta historia se convierte en parte de Babilonia, la nación de Estados Unidos. En 19 de abril de 1844, en el primer día del primer mes, fue el protestantismo, y en el 11 de septiembre del 2001, primer día del primer mes, es el republicanismo. Y ahora el poder religioso y el poder político están representados por Babilonia, refiriéndose a la tierra gloriosa, a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto nos está indicando que los Estados Unidos de Norteamérica está preparada para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Está preparada para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, esto es lo que en Ezequiel 29, versículos 17 al 21, nos trata de ilustrar. Es la historia externa. En estas historias, la historia milerita y la historia de los 144,000, están conectadas con la historia de la tierra gloriosa. Durante esta historia, esta es la historia interna, la manera como Dios durante esta historia está levantando a un pueblo mediante los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Pero simultáneamente, la nación que Él preparó como para garantizar la libertad religiosa está siendo progresivamente conquistada. Y eso es lo que estas historias simbolizan. Es la historia externa de estos mismos eventos. Vamos a ir ahora a la siguiente
mención. En Esdras capítulo 10, versículos 16 y 17. Esdras capítulo 10, versos 16 e 17. E assim o fizeram os que Voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras e os homens, chefe dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, foram apontados e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Aquí nos está hablando de que el primer día del primer mes en la historia de Esdras acordaron que iban a separarse de todas las mujeres extranjeras. Es decir, mujer simboliza iglesia en profecía bíblica. En las iglesias se diferencian o están basadas en doctrinas. Lo que nos está diciendo aquí, nos está dando una característica más del primer día del primer mes, y es que en nuestra historia, bueno, en la historia milerita, el primer día del primer mes tuvieron que separarse de las iglesias protestantes, porque estas iglesias rechazaron el mensaje del primer ángel. En nuestra historia, lo que esto simboliza es que a partir del 2001, Dios nos llama a separarnos de todas las falsas doctrinas que se han introducido en el adventismo. Toda forma de fanatismo y toda forma de falsa enseñanza, tenemos que separarnos de ellas. Esto es lo que está representado por las mujeres extranjeras. Otra característica la encontramos en Génesis capítulo 8 y versículo 13. Las aguas se secan. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Las aguas se secaron el primer día del primer mes. Vamos a ver Jeremías 15, 18 para entender mejor este pasaje. Jeremías 15, 18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Aquí se está describiendo en Jeremías vamos a leer para el contexto los versículos 16 y 17. Están describiendo la historia del pueblo milerita. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Y está describiendo aquí la experiencia del pueblo milerita cuando ellos encontraron las palabras del librito, las comieron y fueron llamados por el nombre de Dios, entraron en un pacto con el Señor. Pero después, pero también está describiendo el primer desapontamiento
porque nos dice que se sentaron solos, que no se sentaron solitarios, se sentaron solitarios, porque aquí hubo una separación. Los mileritas, cuando llegó a su fin el año 1843, hebreo, y sufrieron el primer desapontamiento, fueron reyectados por las iglesias protestantes y ellos quedaron ahora solitarios. Está describiendo esta experiencia y en el versículo, vamos a leer nuevamente el versículo 18. Porque dura minha dor constantemente, a minha ferida me dói e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Está describiendo la experiencia del primer desapontamiento, que fue, está comparándolo aquí como aguas inconstantes o como aguas que se secan. Esto describe está describiendo la experiencia del desapontamiento. Vamos a ir a otro pasaje en Éxodo 17:7 para ver otro ejemplo en la Biblia donde se secan las aguas. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Masá y Meriba, que significan, Masá significa prueba o tentación y Meriba significa debate, contienda, debate principalmente. Entonces, esto simboliza la experiencia de los mileritas que entraron en un debate o una contienda con los protestantes. Pero en nuestra historia, el primer día del primer mes, cuando las aguas se secan, simboliza el debate que comenzó desde septiembre del 2001. No solamente el debate con la Casa del Adventismo en general sobre este mensaje, sobre los 2520 y los diferentes aspectos de este mensaje, sino más especialmente el debate dentro de este mismo mensaje, el debate sobre los 4 insectos en el libro de Joel y algunos otros aspectos de este mensaje que son controversiales dentro de este movimiento. Tenemos aquí una citación de Signs of the Times. ¿Podemos leer? Sí. Es en la página 105. Depois de vagar 40 anos no deserto, os filhos de Israel acamparam em Cádiz, no deserto de Zim, e Miriam morreu e foi enterrada lá. A corrente de vida que fluiu da rocha ferida em Horebe os tinha seguido em todas as suas jornadas. Mas pouco antes de o povo hebreu alcançar Cádiz, o Senhor fez com que cessassem as águas. Era seu propósito novamente testar o seu povo. Ele iria provar se eles iriam humildemente confiar em sua providência ou imitar a incredulidade e murmuração de seus pais. Signs of the Times, 30 de setembro de 1880. En este pasaje nos dice que cuando llegaron a Kadesh y cuando las aguas se secaron, es también cuando Miriam murió. Y Miriam en la Biblia es una mujer, representa un símbolo de la iglesia. En este caso representa la estructura denominacional
que está siendo pasada por alto a partir del 2001. Dios está pasando por alto la estructura. Eso no significa que Dios haya pasado por alto al pueblo adventista. Como individuos, cada uno de nosotros tiene oportunidad durante este periodo, hasta la ley dominical, de aceptar el mensaje de Dios. Pero corporativamente, es a lo que me refiero, como sistema, Dios no va a terminar la obra a través de la organización. Porque la organización no ha aceptado y no va a aceptar este mensaje. Entonces, Dios durante esta misma historia, a medida que continuemos, vamos a ver que durante esta misma historia Dios está levantando el templo o el tabernáculo en el cual Él mora, que es mediante los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Es el siguiente pasaje. Vamos a leer Éxodos capítulo 40. Éxodos 40. Verso 2. Éxodo 40, versículo 2. No primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Y el versículo 16 y 17. E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Aquí está el tabernáculo que Dios está levantando en este tiempo. En la historia de Moisés, el tabernáculo fue el mobiliario o los móviles fueron preparados anticipadamente. Y el primer día del primer mes los ensamblaron o los montaron. Dios durante esta historia ha estado preparando el tabernáculo, y en el primer día del primer mes se erigió o se levantó el tabernáculo, primer día del primer mes. En ese mismo capítulo vamos a leer versículos 33 al 38. 33 al 38, sim. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vamos a ver un pasaje donde se explica esta misma verdad. En Números 9, versículo 15. Números
9, versículos 15 al 20, vamos a leer. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Así es. En este pasaje nos está diciendo que el día que el tabernáculo fue levantado, primer día del primer mes, la nube descendió, que es la presencia de Dios. Y la nube se encargaba de dirigir, o la nube dirigía al pueblo de Israel en su viaje por el desierto. Cuando la nube se detenía, el pueblo de Dios debía esperar y solo podían avanzar cuando la nube avanzaba. Entonces, la nube se convierte en un símbolo de la tardanza y en un símbolo de que el pueblo debe esperar la dirección de Dios. En esta historia aparece la nube, pero la nube se puede observar en otras marcas también. Vamos a ver la siguiente versículo, siguiente pasaje, en Segunda de Crónicas 29, versículos, vamos a leer primero 4 y 5. Segunda de Crónicas 29, 4 y 5. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. En esta historia, el rey Ezequías ordenó a los sacerdotes y a los levitas que purificaran la casa de Dios. Y nos dice en el versículo 15, vamos a leer 15, versículo 15 al 17 también. E ajuntaram a seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º do primeiro mês acabaram. Tenemos allí una purificación del santuario progresiva que, bueno, podemos representarla aquí mismo. Nos comenzaron el primer día del primer mes y nos dice que los sacerdotes purificaron la casa de Dios en 8 días. Este es un símbolo de 8 días. Y después, estos son los sacerdotes, los levitas continuaron purificando el patio de la casa de Dios por otros
8 días. De manera que completaron la purificación del santuario en el día 16 del primer mes. Esto es una figura, es una figura. El número 8 está representando 8 días de purificación para la casa realizada por los sacerdotes, y a continuación 8 días de purificación del patio realizada por los levitas, y terminan en el día 16 del primer mes. Y el día 16 del primer mes es el día en que se presentan las primicias, de manera que las primicias que se presentaban ante el sacerdote en la fiesta de las primicias consta de 2 partes: los sacerdotes y los levitas. Ellos debían purificarse a sí mismos y también purificar la casa de Dios. Entonces, esto ilustra una purificación progresiva. Dios primero levanta el tabernáculo el primer día del primer mes, y a continuación el tabernáculo debe de ser purificado. Y este tabernáculo representa a su pueblo adventista, y también nos representa a nosotros de manera personal o de manera individual. Nosotros somos templo de Dios, y Dios precisa de purificarnos a través de su palabra. Y cuando este proceso termina, Dios va a poder levantar una ofrenda. Lo va a hacer durante el decreto dominical ante el resto del mundo. Esto representa una ofrenda de primicias, primeros frutos. En la siguiente pasaje lo encontramos en Ezequiel capítulo 45. Vamos a leer versículos 18 al 20. Ezequiel 45. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e porá nele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram e pelos simples, assim expiareis a casa. Y esta purificación, que también es progresiva, es en preparación para una santa convocación. Y en esta historia es para la Pascua, que en nuestra historia simboliza el decreto dominical. Es el día del Señor, la santa convocación que ocurre en nuestra historia es el día del Señor o el día de la expiación. Ocurrirá durante el decreto dominical. Vamos a ver ahora, en el tiempo que nos resta, la referencia bíblica, el pasaje bíblico donde se menciona el primer día del 5º mes. En sus notas está en la página 107. Página 107. Primer día del 5º mes. Vamos a leer el pasaje de Números 33, 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme ao mandato do Senhor,
E morreu ali no 5º dia do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Del primer día del quinto mes. Ajá. Isso. E morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió en el primer día del quinto mes? Aarón murió. Y vamos a ver otro pasaje en Deuteronomio, capítulo 10, que nos da mayor información. Deuteronomio capítulo 10, versículos 6 al 8. E partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene-Jaacã e a Mozerá. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gud-Godá, e de Gud-Godá a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Obrigado. Primer día del quinto mes, Aarón murió. Aarón murió y él va a ser reemplazado, él va a ser sustituido por su hijo Eleazar. Eleazar o Eliezer. Y también nos dice que en ese día los levitas fueron escogidos. Entonces, la palabra Eliezer o Eleazar significa el ayudador de Dios. Y este mismo nombre, este es el nombre hebreo, el ayudador de Dios. En griego se traduce como Lázaro. ¿En portugués se escribe igual que en español? ¿O Lázaro? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Lázaro. Una tilde. Lázaro significa lo mismo, significa ayudador de Dios. Y esta historia nos conecta, Lázaro nos conecta con la historia del amigo de Jesús, Lázaro. En Deseado de todas las gentes, tenemos una citación que nos va a describir la muerte de Lázaro. Retardando sua ida para junto de Lázaro, tinha Cristo desígnio de misericórdia para com os que não o receberam. Demorou-se para que, erguendo Lázaro dos mortos, pudesse dar a seu incrédulo obstinado povo outra prova de que era, na verdade, a ressurreição e a vida. Custava-lhe renunciar a toda esperança quanto ao povo, às pobres, extraviadas ovelhas da casa de Israel. Partia-se-lhe o coração por causa de sua impenitência. Determinou em sua misericórdia dar mais uma prova de que era o restaurador, aquele que unicamente podia trazer à luz a vida e a imortalidade. Havia de ser um testemunho que os sacerdotes não pudessem torcer. Foi essa a causa de sua demora em ir a Betânia. Esse milagre, a coroa dos milagres do Salvador, a ressurreição de Lázaro,
Devia pôr o selo de Deus em sua obra e em sua reivindicação à divindade. O desejado de todas as nações, página 371. Obrigado. En esta historia Jesús va a demorar o va a tardar. ¿Y qué ocurre con Lázaro? Él muere, pero Jesús va a usar la muerte de Lázaro va a ser el milagro más impresionante o más poderoso de su ministerio, porque la resurrección de Lázaro va a colocar el sello de Dios sobre la corona de los milagros, la resurrección de Lázaro. Es aquí donde en el primer día del quinto mes Lázaro es resucitado. Y esta historia conecta con la historia de los mileritas también. Vamos a leer la citación, la primera citación de la página 108 de Spirit of Prophecy, que habla sobre el clamor de medianoche. O clamor da meia-noite não foi muito levado pelo argumento, embora a prova escriturística fosse clara e conclusiva. Lá se foi com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Na ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, as pessoas que estavam reunidas de todas as partes da terra para manter a festa foram para o Monte das Oliveiras. E como eles se juntaram à multidão que escoltavam Jesus, eles pegaram a inspiração da hora e ajudou a aumentar o grito: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 21, 9. Da mesma forma fez os incrédulos que se reuniram para as reuniões adventistas. Alguns por curiosidade, outros apenas para ridículo. Sentiram o poder convincente que tinha a mensagem Aí vem o esposo. Spirit of Prophecy, volume 4, 250. En esta citación nos está hablando del clamor de medianoche que ocurrió durante la historia milerita en el primer día del quinto mes. Y está comparándolo con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y cuando entró Jesús a Jerusalén, la hermana White hace un paralelo con el clamor de medianoche. Y hay algo importante o interesante con referencia a la entrada triunfal de Jesús. Vamos a leer la siguiente citación, que es la última citación de la página 107, en la página 107 del Desejado. Sim. Nunca antes vira o mundo um cortejo triunfal como esse. Não se assemelhava ao dos famosos conquistadores da terra. Não fazia parte daquela cena nenhuma comitiva de lamentosos cativos como troféus da bravura real. Achavam-se em torno do Salvador os gloriosos troféus de seus serviços de amor pelo homem caído. Estavam os cativos a quem resgatara do poder de Satanás, louvando a Deus por sua libertação. Os cegos a quem restituíra a vista abriram a marcha. Os mudos cuja língua soltara entoavam a mais altas hosanas. Saltavam de alegria os coxos por ele curados, sendo os mais ativos em quebrar os ramos de palmeira e agitá-los diante do Salvador. As viúvas e os órfãos exaltavam o nome de Jesus pelos atos de misericórdia que lhes dispensara. Os leprosos a quem purificara estendiam na estrada as vestes incontaminadas, ao mesmo tempo que o saudavam como Rei da Glória. Aqueles a quem sua voz despertara do sono da morte tomavam parte no cortejo. Lázaro, cujo corpo provara a corrupção no sepulcro, mas que então se regozijava na força da varonilidade gloriosa, conduzia o animal que Jesus montava. O Desejado de Todas as Nações, página 401. Obrigado. Lázaro era quien dirigía o quien guiaba la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Jesús tardó y Lázaro murió. Jesús lo resucitó y Lázaro iba dirigiendo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y eso es lo que representaba en el clamor de medianoche aquellas vírgenes prudentes que esperaron al esposo fueron despertadas o fueron acordadas. Y estas vírgenes prudentes pudieron guiar esta procesión o este cortejo anunciando al esposo. Y en esta historia, que es la misma historia repitiéndose en su tiempo, aquellas vírgenes que estamos esperando al esposo, debemos recibir el aceite, el óleo, que nos es traído por los ángeles. Los mensajes de los 3 ángeles nos traen el óleo línea sobre línea. Y si nosotros hacemos eso y humillamos nuestro corazón a Dios, Él va a purificarnos. Vamos a ser parte de este tabernáculo que el Señor está levantando y que está purificando. Y la promesa de Dios es que Él nos va a resucitar cuando llegue el clamor de medianoche. Y al igual que Lázaro, vamos a poder dirigir el cortejo que va a proclamar la venida del esposo. Y al igual que en la entrada triunfal, va a haber una multitud de personas que habremos sido sanadas de toda clase de enfermedades espirituales. Este va a ser el testimonio vivo que el pueblo adventista necesita ver. Amén. Necesita ver en ustedes y en mí ese testimonio vivo, esa resurrección espiritual representada por Lázaro. Y esa va a ser el milagro, la corona, ¿cómo? La corona de los milagros, el sello de aprobación a la obra de nuestro Señor. Esa va a ser la ofrenda de primicia que el Señor va a poder levantar ante los ojos del mundo durante el decreto dominical. Y estas vírgenes prudentes van a poder iluminar la venida del esposo. Entonces, estas son algunas de las lecciones que podemos aprender de estos 2 hitos y las características de cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias por la luz que recibimos a partir de tu palabra. Gracias por la promesa de que si tardamos y si comemos el libriño, si permitimos que nuestro corazón, nuestro templo, sea purificado a través de estos mensajes, nos has prometido que seremos resucitados en el clamor de medianoche. Y, Señor, pedimos que esa sea nuestra experiencia. Deseamos ser completamente restaurados de todas nuestras enfermedades espirituales y físicas. Pedimos que tu promesa pueda cumplirse en cada uno de nosotros, de manera que se pueda manifestar en nosotros el testimonio vivo
que tu pueblo adventista necesita ver para que pueda aceptar este mensaje antes de que venga el decreto dominical. Pedimos que podamos formar parte de esa experiencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.